Hoy conoceremos esta casa, la cual pasó de ser un espacio abandonado y descuidado a convertirse en esta increíble remodelación, la cual, a pesar de tener un estilo minimalista, logró generar ambientes acogedores y escultóricos. Con un frente de tan solo 4.5 metros y una profundidad de 45 metros, este espacio representó todo un reto para los arquitectos. Pero ahora serán ustedes quienes juzguen si lograron transformar y aprovechar este espacio al máximo. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 59 del barrio de Santiago, cerca del Parque Zoológico Centenario, del Parque de la Paz y del Parque de Santiago. Con tan solo 4.5 metros, esta fachada mantuvo la esencia de esta propiedad, la cual en la parte de afuera únicamente restauraron manteniendo su estado y su estilo original. De hecho, según nos cuentan los arquitectos, mantuvieron hasta el color verde, el cual ya se encontraba en la propiedad. Que por cierto, si les gusta, aquí les dejamos el código de colores de Verel para que puedan replicarlo en sus proyectos. Aquí mantuvieron tanto la esencia de la fachada como también la herrería que tenía originalmente. Un detalle interesante, si nos vamos para atrás, es que podemos ver que esta propiedad es producto de una división de una propiedad más grande, siendo la de este lado una con una fachada prácticamente continua y la del otro lado una fachada que cambió, pero según nos cuentan los arquitectos era la misma propiedad. Es por eso que tiene 4.5 de frente por 45 metros de fondo. Así que prepárense, que está lleno de sorpresas. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Nos da la bienvenida este pequeño patio interno, el cual funge como un colchón para proteger tanto la recámara como el estudio del ruido que podemos tener en la calle. Está increíble. Bueno, de hecho aquí podemos ver cómo mantuvieron las vigas originales de la propiedad y aquí podemos notar incluso cómo una de ellas ha sido víctima de la erosión derivada del viento. Es por eso que tiene esa figura circular. No se crean. La verdad es que no sabemos por qué. Tres son de manera cúbica y la otra circular. Creemos que en algún momento probablemente se rompió y la reemplazaron por otra de diferente tamaño. Pero aún así se ve increíble. Y desde acá ya se revela y podemos ir viendo la segunda planta, que desde la fachada es prácticamente imperceptible, con lo cual nos da esa privacidad que todo espacio en donde dormimos requiere. Otro detalle que nos encantó es este pequeño estanque o espejo de agua, el cual tiene incluso unos pescaditos que son una trampa perfecta para los mosquitos, en donde llegan, depositan sus huevecillos y luego los pececitos se lo comen. El cual además quedó muy bonito como un elemento decorativo, el cual termina de adornar este espacio con toda la vegetación, la cual probablemente en algún momento va a cubrir todo este muro, convirtiéndolo en un verdadero muro verde. Y miren qué bonito quedó también la luz LED que le pusieron en la parte de abajo, la cual complementa muy bien con las luces indirectas que tenemos en el piso. Y hablando de piso, aquí utilizaron un adocreto, el cual constituye una superficie permeable. Esto quiere decir que cuando llueve, permite que el agua se filtre al subsuelo, evitando que ésta se acumule. Bueno, ahora sí, vamos a conocer el interior, que de verdad estoy seguro que les va a volar la cabeza. Vamos a ponerle esto aquí para tener más iluminación. Oigan, no saben qué padre se siente esta bienvenida con 6.2 metros de alto, que nos da esa sensación de amplitud, pero que al mismo tiempo nos va dirigiendo la mirada hacia el interior de la propiedad, en donde vemos un poquito de la cocina, la piscina, el árbol de tamarindo. Bueno, no me les distraigo, que si no, luego no terminamos este recorrido. Espérense para ver los espacios increíbles. Por acá llegamos a dos puertas, las cuales nos conectan de este lado con el baño y de este lado con el estudio. En este estudio, de unas dimensiones relativamente pequeñas, pero que el día de mañana también podría fungir como una habitación, aprovecharon los arquitectos para incluir este espacio de trabajo junto con esa silla y con una muy buena iluminación gracias a este ventanal que conecta con el patio interior que veíamos hace un momento. De este otro lado tenemos un baño completo, el cual le da servicio a las visitas, pero que el día de mañana también podría ser utilizado por ese cuarto en caso de que se convirtiera en una recámara.
Está muy bonito. Ahorita van a ver que la verdad todos los baños tienen un detalle muy particular. Y por acá, este pasillo nos conecta con la parte... ¡Wow! ¡Qué increíble espacio! No manches, se abre por completo. ¿Qué tal, Fer? ¿Te esperabas algo así? Parece que regresamos al exterior otra vez, ¿no? Completamente. De entrada tenemos ese vidrio templado en la parte superior que nos deja ver el cielo. Afortunadamente nos tocó un día completamente despejado y muy lindo, donde además hace que se ilumine muy bonito este espacio. Y no sé si es el juego de texturas o de materiales, pero nos hace parecer como si estuviéramos en el exterior, con toda esta vegetación, de este lado esta gravilla. De verdad me encantó. Y ya vieron detrás de mí esta escalera, la cual muchos de ustedes dirán, oye, pero no tiene barandal, se van a caer. Pues sí. Lamentablemente a veces este tipo de diseño implica tal vez un poquito de riesgo, pero la verdad es que se ve hermoso. Igual el día de mañana se le puede poner un barandal de vidrio templado o herrería como la que tenemos arriba, pero por lo pronto así se ve increíble. O puedes subir por el muro de escalar, ¿no? Ah, claro, o sea, ya si no quieres usar la escalera, pues puedes subirte por el muro de escalar. No, no es cierto, no es un muro de escalar, pero vean qué padre quedó ese muro, el cual es completamente liso, al cual le incluyeron esas incrustaciones de piedra que si observan fijamente, estas, si unen todos los puntos, tienen un mensaje oculto. ¿Ya lo vieron? Háganle caso al muro y sigan atrás muro. Otro detalle muy bonito, hablando también del tema de la iluminación, son estos pequeños nichos que incluyeron en las escaleras, los cuales nos van acompañando y guiando el camino hacia la parte superior. En la parte de arriba, en la planta alta, tenemos 2 recámaras, cada uno con su propio estilo y la verdad es que muy bonitas. Pero antes de subir, vamos a conocer la sala. Esta es la primera sala que nos encontramos con estas características. En ninguna de las casas que hemos recorrido, y vaya que hemos recorrido casas, ha tenido estas características. Aquí podemos ver cómo los arquitectos decidieron echar para abajo alrededor de 45-50 centímetros la sala, con lo cual genera ciertos beneficios que la verdad nunca me había puesto a pensar en ellos. Pero aquí tenemos de entrada una sala que no obstaculiza la visual. Si recuerdan, desde que entramos les dije que podía ver hasta el fondo, ya que aquí los muebles pues simplemente están al nivel del piso, con lo cual podemos ver y jugar la vista hasta el fondo. De igual manera, tenemos este espacio en donde es mucho más fresco, recordando que el aire caliente tiende a ir hacia arriba y el aire más fresco hacia abajo. Al mismo tiempo que sentado acá, la verdad, se siente como un espacio acogedor. ¿A poco no, mi Fer? Sí, muy acogedor. Te abraza, ¿no? Como que te abraza, exactamente. Sientes que de alguna manera te protege o te sientes, no lo sé, muy a gusto. Una sala ideal para traer a tus visitas. Al mismo tiempo que también resulta muy cómodo tener tanto espacio para sentar los brazos. Aquí los arquitectos, muy astutamente o ingeniosamente, decidieron incluir esta sala, la cual es mobiliario fijo, o más bien inmobiliario, ya que no se mueve. Aquí aprovecharon cada rincón, recordando que la casa tiene tan solo 4.5 metros, aquí tenemos una sala de 3.8 por 3.2. La verdad, de muy buenas dimensiones y muy bien aprovechado el espacio. Vamos a la cocina, que seguramente ya la vieron, pero que les va a encantar. ¡Qué bonito quedó! De verdad, aquí lo que hicieron los arquitectos es no utilizar paredes que bloqueen la visual, con eso se genera un espacio de amplitud. A pesar de tener 4.5 metros, se siente un espacio muy amplio. Incluso espacio suficiente para tener esta larga meseta de 3.4 metros por 1 metro de ancho. Un espacio ideal ya sea para tener una barra desayunadora con 4 espacios o un área de preparación para los alimentos, ideal para ponerse creativos y jugar a MasterChef. Además, veamos que en esta cocina las luminarias juegan un papel fundamental. Aquí podemos ver que tenemos 2 en este costado, bueno, en realidad son 3, una encima del refri, y de este otro lado tenemos 2 bolas que juegan un papel justo en el centro de donde está esta meseta. Y los arbotantes, ¿no? En la pared. Ah, es verdad, estos arbotantes que además armonizan muy bien con las lámparas esféricas que tenemos en esa parte, con esas lunas llenas. Oigan, ¿y qué tal el detalle de la carpintería, no? Quedó padrísimo con estos tonos claros y esta madera de encino, que le preguntamos al arquitecto por qué tiene esos colores y nos dijo que es una madera de encino tardeada. Esto nunca lo habíamos escuchado y no tardeada.
cardeada, en donde nos encantó porque de por sí la madera del encino es bastante clara, pero con este acabado termina de resaltar con los tonos neutros que tenemos en la pared. Además, miren qué bonito queda esa tira de luz LED, de verdad siempre termina de armonizar. Por este lado, vemos cómo nos conecta hacia la parte del patio, de donde sale y nace ese árbol de tamarindo que está increíble, enmarcado por esta puerta semicircular que ya nos va dando una probadita de lo que tenemos afuera. Es más, vamos afuera a conocerlo. Y les dije que esta casa iba a estar llena de sorpresas. Casi te me vas, mi bro, ¿todo bien? Sí, ya. Casi muere Fer, amigas y amigos. Lo bueno es que no pasó nada. Oigan, no, de hecho, aquí podemos notar la transición que se da entre el piso pulido que tenemos adentro, el piso de adocreto y posteriormente esta gravilla, lo cual convierte toda esta superficie en una superficie permeable. Oigan, y de verdad, aquí aprovecharon los 45 metros de fondo que tiene la propiedad. Miren nada más qué hermoso espacio. De entrada, lo que más nos llamó la atención fue el árbol de tamarindo que se encuentra justo enfrente de nosotros y que además termina de acobijarnos y hacer de este espacio un espacio súper a gusto para venir a relajarnos. Aprovecharon también para incluir esta larga piscina de 2 metros por 5.7 de largo, con diferentes profundidades para aprovecharla tanto chicos como grandes. Nos encantó. Además se siente muy privado gracias a los altos muros que complementaron con esas tiras de bajareque que tenemos también alrededor. Y acá también tenemos la tradicional hamaquita y al fondo, en donde pareciera no haber nada más, detrás de este muro se esconde el cuarto de servicio y un baño para dar servicio a la piscina. Me recuerda mucho a Casa Deco, ¿no? Completamente. Después de 3 años seguimos pensando en la primera casa y en todo el apoyo que hemos tenido gracias a ustedes para llegar al punto en el que estamos. Así que si ustedes todavía no se han suscrito después de 3 años, creo que ya es momento para hacerlo. Y también estamos abiertos a escuchar comentarios de ver qué les gustaría conocer en los próximos años de Trasmuro. Acuérdense que este contenido es para ustedes. Pero bueno, ya, si no nos vamos a poner a llorar. Ahora vamos para atrás. Vengan a ver este muro pantalla en donde tenemos de este lado una bodega y por acá tenemos medio baño con unos acabados padrísimos. Y miren la meseta qué bonita se ve. Esta no se encuentra pegada a la pared ya que esta tiene una forma irregular. Ahora sí, que hasta el fondo nos fuimos. Vamos a las recámaras para que las conozcan. Oigan, pero antes miren nada más qué bonito. Ahí podemos ver cómo tenemos esa figura, esa curva. Eso. Y al mismo tiempo esos tonos verdes. De verdad que aquí los arquitectos cuidaron cada visual. En la parte de arriba, incluso con ese bajareque que nos protege con la sombra, y en la parte de atrás, pegada a la recámara, con un policarbonato. Y miren qué bonita se ve la escalera desde acá. La verdad es que sí, tal vez el barandal estaría bueno, pero esta fotografía nos encantó. Yo, honestamente, la conservaría. ¿Ustedes qué harían? Déjenme en los comentarios. Oye, no he visto el detalle de la isla, que tiene como esa buña. No sé si será un tema estético o será un tema funcional de que cuando se derrama algo evita que caiga más hacia... Por acá, ¿no? Que es como un botaguas que utilizan para la lluvia. Exacto. Oye, no me sé, gustó. Tal vez. Me no gustó. sé. Ya le preguntamos a los arquitectos y se los dejamos luego para que ustedes sepan, pero de entrada es un excelente detalle. Bueno, vamos para arriba. Qué bonito ventanal, es de verdad una ventana al cielo. Aquí tenemos este pasillo que nos conecta con las dos habitaciones. De ese lado tenemos la recámara principal y por aquí la secundaria. Vengan a ver. ¡Qué bonito! Esta habitación con unas dimensiones bastante cómodas que te permiten incluir una cama king size y en donde además vemos justo desde cerca las vigas que teníamos en la parte del patio frontal. Está muy bonito. Otro detalle que nos encantó fueron los acabados que utilizaron en las paredes, en donde podemos ver cómo aquí tiene un acabado relativamente rústico y el techo es completamente liso, a lo cual le llamaremos un estilo rusticul, porque la verdad creo que lo amerita. ¿Ustedes cómo le llamarían? Oigan, y por acá tenemos espacio para incluir un closet que el día de mañana lo pueden cerrar completamente con madera o dejar abierto para permitir respirar o incluso utilizar esas soluciones de tela que utilizan en otras propiedades que hemos visitado. Oye, igual estaría bueno aprovechar esa preparación de aire acondicionado para explicar qué es, ¿no? Completamente. Esto normalmente siempre vemos el aire ya instalado. Sin embargo, es importante que cuando estés haciendo una remodelación o un proceso de construcción, dejes preparadas las instalaciones para instalar un aire acondicionado. Ahí podemos ver que tiene tanto la toma eléctrica como también un tubo que te permite ir con la parte de arriba para conectar con el compresor. Así se ve cuando no está el aire instalado.
Esta recámara cuenta con su propio baño, en donde tiene la parte del lavabo justo afuera, con esta meseta en donde utilizaron un polvo granulado. Primero utilizaron cemento blanco, luego polvo granulado, el cual desbastaron generando este efecto de terrazo que se ve muy bonito. Y aquí utilizaron unos mosaicos que también vamos a poder ver en la regadera. De hecho, vengan a ver qué bonitos se ven, tanto en este baño como en el otro, el cual recibe el nombre de Celige Italiano. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero aquí se los dejamos. Pérez Italiano nos podrá corregir. Ni idea, la verdad. No sabemos. Bueno, a ustedes nos dicen si tienen algún italiano en la familia o algún amigo, si lo pronunciamos bien. También aquí con un espacio tanto para sentar los shampoos y demás, como una banca para sentarnos. Y espacio también para closet de blancos. Qué bonito quedó el encino, ¿no? Un encino cardeado. Se me hace que se va a usar para mi próximo proyecto. Vamos a la recámara principal. Esta habitación está todavía más increíble que la anterior. Por acá tenemos el baño, miren qué bonito está, con este lavabo, igual se encuentra en la parte de afuera, pero aquí tenemos espacio para dos, y en donde incluyeron este detalle de la madera, el cual lo podemos remover. Wow, creo que tengo que ir al gimnasio. Está muy pesado, esta es una madera muy dura, o yo estoy muy débil, o las dos. Aprovecharon también para hacer esta división con el mismo encino cardeado, ya me gustó la palabra, con estos espejos que generan esta división entre la recámara y el baño. Y por acá tenemos un baño que es modular. Por acá tenemos la regadera. Miren, aquí vemos de nuevo el Celige Italiano, pero ahora con un patrón diferente y con ese tragaluz que ilumina muy bien este espacio. Está muy bonito, ¿no? Por acá tenemos también la zona del WC con el mismo Celige Italiano, pero con este mismo patrón. Y atrás un closet bastante ecléctico, nunca habíamos visto algo así. De entrada tenemos esta ventana, la cual es la que da hacia el patio interno que veíamos junto a las escaleras y que ilumina este espacio, pero de este lado tenemos espacio para un closet, puede ser el de él, y de este lado tenemos espacio para otro closet, puede ser el de él o ella. Claro que sí. Y por acá vamos para la recámara, que tenemos una excelente vista desde la piscina. Pero antes tenemos que hablar de esto, ¿a poco no? Miren qué bonito está. Esta es una habitación con unas dimensiones de 4 por 4.4 metros, en donde aquí incluyeron esta cama en formato king size, en donde utilizaron la misma pared como cabecera, acompañándola de esta tira de luz LED, que ya saben que a nosotros nos encanta cómo se ve. No, de verdad que esta casa está llena de detalles. Y mira qué bonito se ve la diferencia entre este acabado un poquito más fino y este más rústico, el famosísimo rusticul que les comentaba. Y por acá tenemos esta puerta de herrería en los tonos verdes, mismos tonos verdes que veíamos en la fachada, y desde donde tenemos una excelente vista hacia el patio que conocimos hace rato. Nos encantó esta propiedad, está súper a gusto. Esta de hecho nos contaron que la acaban de vender, así que bueno, se nos fue. Lástima, si no, ¿traes? No traigo cambio hoy. Bueno, igual y no traíamos. Pero miren qué bonito, aquí podemos ver ya más de cerca el bajareque y cómo este se encuentra protegido en la parte justo del balcón por un policarbonato. Pero bueno, oigan, si disfrutaron de este contenido en donde visitamos una casa con tan solo pocos metros de frente, pero un fondo espectacular, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.